Hola, hoy aprenderemos sobre qué es la atresia esofágica, sus diferentes clasificaciones, los síntomas que presenta el paciente, cómo diagnosticarlo y conocer cuál es su tratamiento de esta patología congénita. Pero antes de entrar al tema, debemos conocer muy bien sobre la importancia que implica el contar con el diagnóstico prenatal, porque radica en la determinación del riesgo materno-fetal y poder realizar el envío oportuno a un centro de alto riesgo obstétrico, con el propósito que el parto sea atendido por un equipo interdisciplinario y que la atención del neonato se realice tempranamente. Una vez conociendo la importancia de la atresia esofágica, pasamos a su definición, que nos dice que la atresia esofágica es una malformación congénita en la cual la luz esofágica se encuentra interrumpida, originando dos segmentos, que es uno superior y otro inferior. El segmento superior es un cabo ciego dilatado con una pared muscular hipertrofiada. Por lo general, este cabo se encuentra entre la segunda y cuarta vértebra torácica. En contraste a su otra porción, que es distal, es un cabo atrésico con un diámetro muy pequeño y una pared muscular delgada, de longitud variable, que se localiza algunas veces entre 1 a 3 centímetros arriba del diafragma. Como un pequeño resumen de la definición, entonces decimos que es un trastorno congénito que se caracteriza por una falta de continuidad en el trayecto del esófago. Como podemos observar en la imagen, tenemos ahí un ejemplo de una atresia esofágica tipo 3, que es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, que es la más frecuente, la que se da en un 85%. Bueno, ahora que sabemos sobre la definición de la atresia esofágica, hablaremos sobre la epidemiología de esta patología, que nos dice que la atresia esofágica es una malformación relativamente común con una incidencia aproximada de 1 por cada 2.500 a 4.500 nacidos vivos. No hay predominio de sexo. Se presenta en casos en hermanos e hijos de padres con atresia de esófago, con una mayor frecuencia en gemelos. Sin embargo, aún no existe un patrón hereditario establecido. Se encuentran anomalías cromosómicas entre el 6 y el 10% de los casos. Los más frecuentes, por ejemplo, son las trisomías 18 y 21. Continuando desde el punto de vista embriológico, la tráquea y el esófago se originan de una evaginación endodérmica de la pared ventral del intestino anterior. Esto sucede a las 3 semanas de gestación. El primordio respiratorio que crece de manera caudal y el esófago de manera cefálica. En este proceso se forman unos tabiques laterales llamados tabiques traqueosofágicos que separan ambas estructuras. Por delante está la tráquea, luego se desarrolla anillos cartilaginosos y los primordios pulmonares. Y por detrás está el esófago, que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Cuando hablamos del origen de la atresia esofágica, es poco claro aún, pero se atribuye a una alteración en la migración de los pliegues laterales o a una detención del crecimiento en el momento de la evaginación de estas dos estructuras que ya mencioné, que es la tráquea y el esófago. De acuerdo a su clasificación, la atresia esofágica se puede presentar con múltiples variantes. Existen diversas clasificaciones. Algunos la clasifican con números y otros con letras, pero teniendo como base la anatomía que se identifique.
Los datos más importantes para estas clasificaciones son el sitio de la fístula y la separación de los cabos que presentan. En esta ocasión vamos a ver la clasificación anatómica de Land para la atresia de esófago, que presenta 6 tipos, que en el tipo número 1 tenemos una atresia pura sin fístula, que se da en un 6%. En el tipo número 2 vemos una atresia esofágica con una fístula traqueosofágica, que se da en el 2%. En el tipo 3, que es la atresia esofágica más común, más frecuente, que se presenta con una fístula traqueosofágica distal, que se da en un 85%. En el tipo número 4 vemos una atresia con fístula traqueosofágica proximal como también distal. Esta se presenta en un 3 al 5%. En el tipo número 4 tenemos una fístula en forma de H, pero sin atresia. Esto se presenta en el 3 al 6%. En el tipo número 6, que es el último, tenemos una estenosis esofágica aislada. Esto se presenta en un 0.5 al 1%. Dentro de las malformaciones asociadas a esta patología, más de la mitad de los pacientes con atresia esofágica presentan otras malformaciones congénitas mayores, como por ejemplo las más comunes son las cardíacas, que se da en un 35% de los pacientes, especialmente el defecto septal ventricular y la tetralogía de Fallot. Luego vienen las geniturinarias, que se dan en 24%, las gastrointestinales, que se dan en un 24%, las esqueléticas, que se dan en un 13%, y la del sistema nervioso central en un 10%. En cuanto a su cuadro clínico, la atresia esofágica debe sospecharse durante la atención del recién nacido en la sala de tococirugía, cuando se sospecha que hay una dificultad del paso de la sonda para la verificación de la permeabilidad esofágica. Los datos clínicos en los recién nacidos son muy diversos, como por ejemplo presenta salivación excesiva, tos, cianosis, dificultad respiratoria que está ocasionado por el paso de la saliva y el jugo gástrico hacia las vías aéreas. Y también presenta una distensión abdominal. Puede existir también un problema pulmonar grave por la presencia de una infección pulmonar agregada, lo cual se favorece por el paso de las secreciones gástricas ácidas hacia la vía aérea a través de la fístula. Para su diagnóstico, presenta 3 variaciones, las cuales son diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal, exámenes de laboratorio y gabinete. Vamos a empezar por el diagnóstico prenatal. El diagnóstico se puede sospechar en etapa prenatal al efectuarse un ultrasonido obstétrico después de la semana 18. El polidramnio es el hallazgo más frecuente, que es la acumulación excesiva de líquido amniótico, particularmente en niños con atresia esofágica pura, es decir, sin fístula. El polidramnio se origina por la incapacidad del feto para deglutir y absorber el líquido amniótico a través del intestino.
Se observa en aproximadamente en el 80% de los niños con atresia esofágica sin fístula y en un 20% de los que tienen fístula distal. El ultrasonido prenatal sugiere el diagnóstico con una sensibilidad del 42% cuando no se identifica el estómago con un líquido en su interior, mientras que la combinación de polidrácnios y ultrasonido prenatal sugestivo a la atresia esofágica tiene un valor predictivo positivo del 56%. El diagnóstico postnatal debe realizarse en la sala de partos. Luego de la adaptación neonatal inmediata, se aspiran las secreciones orales suavemente con una sonda que debe avanzar hasta el estómago. Si la sonda no avanza, entonces se debe sospechar la presencia de atresia de esófago. La sonda debe ser de un calibre 10 para evitar que al chocar con el fondo del saco ciego se doble y dé una falsa apariencia de permeabilidad. Si este procedimiento no se realiza al momento del parto, el paciente permanecerá asintomático en las primeras horas, pero luego presentará cialorrea, dificultad respiratoria, tos y ahogamiento al momento de la alimentación. Exámenes de laboratorio y gabinete. El diagnóstico se corrobora mediante radiografía de tórax y de cuello, tanto anteroposterior como laterales, colocando una sonda radiopaca o bien un medio de contraste hidrosoluble que se debe administrar entre el 0,5 a 1 ml, que indicará la posición de la sonda. En la radiografía tóraco-abdominal se observa aire intestinal si se trata de una atresia tipo 3 y la ausencia del mismo si fuera una atresia tipo 1. En la radiografía de tórax se debe evaluar el parénquima pulmonar en busca de datos de neumonía, atelectasia de predominio en el lóbulo superior derecho. En cuanto a su tratamiento, el manejo inicial se debe enfocar hacia la evaluación integral del recién nacido, determinar la presencia de malformaciones asociadas, así como evaluar el posible compromiso infeccioso, en especial de origen pulmonar. El tratamiento nos habla de dos puntos importantes. El primero es el tratamiento prequirúrgico y el segundo es el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento prequirúrgico abarcan 14 puntos muy importantes, de los cuales vamos a mencionar. En el número 1, la manipulación mínima del recién nacido, debido a que la sobreestimulación puede provocar complicaciones respiratorias. El aumento del consumo de oxígeno, estrés por frío y regurgitación del contenido gástrico a través de la fístula. En el número 2, evitar la exposición al frío manteniendo al recién nacido en una cuna de calor radiante. En el número 3, mantener en posición semisentado con la cabeza elevada a 30-45 grados para minimizar el reflujo de contenido gástrico dentro de la tráquea por la fístula distal o la aspiración del contenido del cabo esofágico proximal. El número 4, debemos colocar una sonda de doble lumen para la aspiración continua con baja presión e irrigación con solución fisiológica a razón de 15 a 20 ml por hora, verificando continuamente la funcionalidad del sistema de aspiración para evitar el riesgo de broncoaspiración. La sonda de aspiración nunca deberá estar en contacto con la mucosa de la bolsa esofágica,
ya que podría ocasionar lesiones de la misma. En el número 5, la oxigenoterapia para mantener una saturación normal. En el número 6, en los recién nacidos con insuficiencia respiratoria, se debe realizar intubación endotraqueal y aplicar ventilación mecánica con presiones bajas y frecuencias altas para minimizar la fuga de volumen corriente a través de la fístula traqueoesofágica. En el número 7, indicar ayuno y administrar soluciones intravenosas. En el número 8, asegurar o trasladar al paciente lo más pronto posible a una unidad de terapia intensiva. En el número 9, realizar exámenes de laboratorio preoperatorios como biometría hepática completa, pruebas de coagulación y grupo sanguíneo. En el número 10, realizar los ultrasonidos renal, cardíaco, transfontanelar para descartar otras malformaciones asociadas. En el número 11, si existen datos de neumonía, debemos iniciar doble esquema de antibióticos como ampicilina más un aminoglucósido. En el número 12, debemos iniciar nutrición parenteral temprana a través de un catéter venoso central. En el número 13, debemos iniciar bloqueadores de histamínicos. Y en el número 14, algunos autores recomiendan realizar una broncoscopía. Esto con la finalidad de determinar la localización de la fístula con respecto a la carina y evidenciar el grado de consumo de la vía aérea y la necesidad de realizar un lavado bronquial y para descartar la presencia de más de una fístula en la vía aérea. En el tratamiento quirúrgico, la atresia esofágica no es una emergencia quirúrgica, por lo que el recién nacido se llevará a cirugía una vez que se encuentre estable, que se determine el tipo y la gravedad de las malformaciones asociadas y se establezca un plan de tratamiento quirúrgico. La cirugía se realiza por vía cervical cuando la fístula es accesible por esta vía, que es en la mayoría de los casos. Se realiza una sección y cierre de fístula con anastomosis de ambos extremos. Pero sin embargo, hay situaciones que requieren de un tratamiento quirúrgico en forma temprana, como es el caso de los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria que requieren asistencia mecánica a la ventilación debido a que las presiones altas de ventilación condicionan el paso del aire a través de la fístula hacia el tubo digestivo, provocando una gran distensión abdominal que va a empeorar el compromiso respiratorio y también puede ocasionar isquemia intestinal. Las complicaciones que presenta son de dos tipos, las inmediatas y las tardías. En las complicaciones inmediatas tenemos a la deficiencia de anastomosis esofágica, neumonía, atelectasia y mediastinitis. En las complicaciones tardías tenemos a la estenosis de sutura esofágica, a la refistulización, a cuadros respiratorios a repetición por microaspiración, reflujo gastroesofágico, traqueomalasias y deformidad de la pared del tórax. Esas son las complicaciones que pueden presentar.